Desde un padre que escucha ruidos extraños afuera de su cabaña hasta un grupo de amigos perdidos en territorio de osos, estas historias muestran encuentros inesperados. Una fotógrafa se acerca demasiado en busca de la toma perfecta y un viaje familiar de pesca revela secretos ocultos durante un ataque. Un viaje de ecoturismo sale mal cuando los turistas invaden territorio de osos y una veterinaria debe decidir entre salvar a un oso o proteger a su pueblo. Acompáñanos mientras exploramos 6 historias de supervivencia, decisiones y el lazo entre personas y vida silvestre. En una fría noche de octubre de 2024, Tom Johnson era un padre soltero. Estaba en su cabaña aislada cerca del límite del Parque Nacional de Yellowstone. El aire era fresco y el viento traía el aroma de pinos y hojas húmedas del bosque circundante. La cabaña había sido el hogar de Tom y su pequeña hija Lily durante los últimos 2 años. Tras la muerte de su esposa, decidió dejar la ciudad y mudarse a la naturaleza, esperando que el bosque los ayudara a sanar. Tom era un ex guardaparques y siempre se había sentido atraído por lo salvaje, pero ser padre soltero traía nuevos desafíos. Lily, de 8 años, se había adaptado a su vida aislada. Los dos habían desarrollado un lazo profundo, encontrando consuelo el uno en el otro tras su pérdida compartida. Tom hacía lo mejor que podía para cuidarla, tanto física como emocionalmente. Esa noche, cuando el sol se hundió y las sombras de los árboles se alargaron, Tom escuchó una serie de ruidos extraños afuera de la cabaña. Era un sonido bajo, como si algo estuviera sufriendo. Miró a Lily, quien coloreaba en la mesa, ajena a los sonidos del exterior. El bosque normalmente era pacífico, pero albergaban depredadores, y había habido reportes recientes de cazadores en el área. Preocupado por su seguridad, Tom tomó su linterna y salió, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. La noche era oscura, con solo un delgado rayo de luna como luz. Su aliento se condensaba en el aire frío mientras caminaba hacia la línea de árboles, con los sonidos haciéndose más fuertes a medida que se acercaba. Al iluminar con su linterna, su haz se detuvo en algo inesperado. Un oso grizzly atrapado en una trampa de acero. Tom se quedó congelado en su lugar. El oso tenía su pata atrapada en el metal. Normalmente un oso salvaje en apuros se revolvería y gruñiría, pero este se comportaba diferente. El grizzly miraba a Tom, sus ojos llenos de dolor, pero también de calma. No era agresivo. Parecía casi como si estuviera pidiendo ayuda, una muestra inusual de inteligencia. Su instinto le decía que retrocediera. Había encontrado animales salvajes antes durante su tiempo como guardaparques y sabía los peligros de acercarse a un depredador atrapado. Pero algo en el comportamiento del oso le hizo dudar. Solo esperaba, observándolo. Tom se acercó con cautela, lleno de miedo y compasión. La trampa de los cazadores era brutal, incrustándose en la carne del oso, y Tom sabía que el animal no sobreviviría mucho si lo dejaba ahí. Su corazón latía con fuerza mientras evaluaba sus opciones. ¿Debería irse y pedir ayuda, arriesgando la vida del oso, o intentar liberarlo él mismo? Al acercarse un poco más, el oso permaneció quieto, como si entendiera la delicadeza de la situación. Tom nunca había visto algo así. No era un encuentro típico con un animal salvaje. Sentía que algo más profundo estaba ocurriendo, despertando en él algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tom se quedó congelado. La luz de la linterna temblaba ligeramente en su mano mientras evaluaba la situación. El comportamiento del oso se sentía como un pedido de ayuda. Su experiencia como ex guardaparques le advertía del peligro de acercarse, pero la compasión que sentía anulaba esos pensamientos. El oso sufría y si se iba, tal vez no sobreviviría la noche. Entonces decidió actuar. Miró alrededor del claro, buscando algo que pudiera ayudarlo a liberar al oso. Su linterna reflejó el brillo de la trampa de acero. Era brutal, apretando con fuerza la pata del oso y cortando profundamente en su carne. La visión hizo que Tom se estremeciera. Debía ser cuidadoso y rápido, o la situación podría salirse de control. Volvió a la cabaña, recogiendo algunas herramientas y cuerda, su mente corriendo con miedo y determinación. Su corazón dolía por el oso, y este momento parecía más grande que solo un rescate. Quizás era porque por primera vez en mucho tiempo, Tom sentía un propósito, una forma de ayudar a alguien que no podía ayudarse a sí mismo. Al regresar al oso avanzó con cautela, usando la cuerda para asegurar sus otras patas y mantenerlas firmes mientras trabajaba en la trampa.
El oso se mantuvo quieto y sus ojos no se apartaban de él, como si entendiera que Tom estaba intentando ayudarlo. El proceso fue lento, cada movimiento cuidadoso mientras abría la trampa. El metal crujió al ceder y finalmente, con una respiración profunda, retiró la trampa de acero de la pata. Sangre brotaba de la herida, pero el oso permaneció calmado, observándolo con una intensidad que hizo que Tom se estremeciera. Una vez retirada la trampa, retrocedió lentamente, dándole espacio al oso. Ambos se quedaron ahí, el aire frío entre ellos cargado de silencio. Luego, como si reconociera el esfuerzo de Tom, el oso emitió un suave gruñido antes de girarse y desaparecer cojeando en el bosque. Observó asombrado cómo se desvanecía entre los árboles, el encuentro dejándolo conmocionado pero lleno de una extraña paz. En los días que siguieron, Tom no podía olvidar aquella noche. Su comportamiento fue algo fuera de lo común, como si entendiera la conexión entre ambos. Comenzó a investigar el aumento de caza furtiva cerca de Yellowstone, dándose cuenta de que las amenazas a la vida silvestre eran más serias de lo que pensaba. La trampa de los cazadores furtivos era solo una parte de un problema mucho mayor, y Tom supo que debía hacer más. Se puso en contacto con organizaciones de vida silvestre locales, ofreciendo su ayuda para rastrear a los cazadores furtivos y trabajar en la protección de los osos y otros animales en el parque. Para Lily, esta experiencia también fue un punto de inflexión. Juntos comenzaron a aprender sobre la conservación, y Tom le enseñó la importancia de respetar la naturaleza y las criaturas que la habitan. Las secuelas de ese encuentro dejaron una marca profunda en Tom. Había despertado algo en su interior, no solo como padre, sino como alguien que se había sentido perdido por tanto tiempo. Ayudar al oso le había dado un renovado sentido de propósito, una forma de avanzar. Y al hacerlo, Tom y Lily encontraron sanación, no solo para el entorno que los rodeaba, sino también para ellos mismos. El 16 de agosto de 2024, un grupo de 5 amigos partió para una excursión de fin de semana en las remotas tierras salvajes de Alaska. Habían planeado el viaje por meses, emocionados por una aventura que los alejaría del bullicio de la ciudad. La belleza virgen de Alaska prometía una experiencia única, aunque sabían los riesgos de adentrarse en un área tan aislada y accidentada. Liderando el grupo estaba David, un excursionista experimentado de unos 30 años que había explorado numerosos parques nacionales en todo el país. Confiaba en sus habilidades de supervivencia y había asegurado a sus amigos que estaban preparados para cualquier eventualidad. A su lado estaba su novia Sarah, fotógrafa de naturaleza, quien veía el viaje como una oportunidad para capturar la belleza del paisaje. Aunque menos experimentada en supervivencia, Sarah tenía un ojo agudo para los detalles y solía notar cosas que otros no. Mike se unió para escapar de su agitado trabajo en finanzas. Era resistente y con recursos, pero su actitud relajada a menudo chocaba con el enfoque serio de David. Completando el grupo estaban Emily, una doctora, y su hermano Jason. Emily era práctica y racional, acostumbrada a tomar decisiones rápidas bajo presión, mientras que Jason se había unido más por la emoción que por amor a la naturaleza. El viaje comenzó sin problemas, con el grupo avanzando por el terreno del Bosque Nacional Chugach. Montañas imponentes, densos bosques y lagos cristalinos los rodeaban, creando un escenario inolvidable. Pero a medida que se adentraban en la naturaleza, el clima cambió de repente. Nubes oscuras se aproximaron y una tormenta los azotó con intensas lluvias y fuertes vientos. La tormenta desorientó al grupo y pronto se dieron cuenta de que estaban perdidos. Sus dispositivos GPS perdieron señal, y los mapas resultaron inútiles en medio de la niebla y la lluvia. Al caer la noche acamparon, con el ánimo decaído por el clima adverso y la inquietante sensación de estar perdidos en esa inmensa naturaleza. Las provisiones eran limitadas y sin un camino claro de regreso, la situación se volvió más grave. A la mañana siguiente, mientras empacaban sus cosas, Sarah notó algo alarmante, huellas grandes en el barro cerca del campamento. Eran huellas de oso grizzly. David, reconociendo el peligro, les advirtió que estaban en el territorio de un oso muy territorial. La realización fue impactante. No solo estaban perdidos, sino que también estaban siendo observados por un depredador conocido por su agresividad al sentirse amenazado. El miedo comenzó a invadirlos al comprender la gravedad de su situación.
Las provisiones disminuían y ahora debían evitar a un oso que podría verlos como intrusos en su territorio. La tormenta los había desviado y ahora la naturaleza parecía volverse en su contra. Las tensiones aumentaron, con Mike cuestionando el liderazgo de David y Jason luchando por mantener la calma ante el peligro. Mientras avanzaban por el bosque denso, la presencia del oso se volvió más evidente. Escuchaban gruñidos a la distancia y veían movimientos entre los árboles, pero el animal permanecía oculto, acechándolos desde las sombras. El miedo del grupo crecía con cada paso, sabiendo que el oso podría atacar en cualquier momento. Cada persona, impulsada por una mezcla de instinto de supervivencia y ansiedad creciente, sabía que los próximos días los pondrían a prueba de maneras inimaginables. Mientras se adentraban más en el denso bosque de Alaska, la tensión entre ellos aumentaba. La presencia del oso era innegable. Sus huellas y el ocasional gruñido lejano les recordaban que no estaban solos. Cada crujido en los árboles aceleraba sus corazones y la sensación de ser cazados pesaba en sus mentes. David lideraba el camino escaneando el sendero, pero incluso su confianza empezaba a flaquear. La tormenta había dejado el paisaje irreconocible y la falta de puntos de referencia hacía imposible orientarse. Detrás de él, Sarah, Mike, Emily y Jason luchaban por mantener la calma. El grupo se desmoronaba bajo la presión, con la frustración de Mike saliendo a la superficie. Los gruñidos del oso se volvieron más frecuentes. Sentían que se acercaba y el grupo empezó a entrar en pánico. David les pidió que mantuvieran la calma. Con las provisiones limitadas y la energía agotándose, su enfoque cambió de encontrar un camino a sobrevivir cada hora que pasaba. Entonces sucedió. El grizzly emergió de los árboles, erguido sobre sus patas traseras, mirándolos fijamente. El tamaño del animal hizo que un terror absoluto se apoderara del grupo. Se congelaron, sin saber si correr o quedarse quietos. El oso soltó un gruñido profundo con sus ojos clavados en ellos. David les indicó que se movieran lentamente, manteniendo la calma para no provocarlo. El grupo retrocedió, pero el oso comenzó a avanzar hacia ellos, desplazándose entre la maleza. Justo cuando parecía que el oso iba a atacar, Jason tropezó y asustó al animal. El oso corrió hacia él. David sacó un spray para osos y lo roció en dirección al oso. La nube de spray golpeó la cara del animal, haciéndolo retroceder con dolor y confusión. El oso dudó por un momento, luego se giró y se adentró de nuevo en el bosque, desapareciendo entre los árboles tan rápido como había aparecido. Sacudidos pero vivos, el grupo comprendió lo cerca que habían estado del desastre. Jason estaba ileso, pero visiblemente afectado. El alivio de haber sobrevivido al ataque se mezclaba con la dura realidad de que aún estaban perdidos y en peligro. Habían escapado por poco, pero la naturaleza era implacable. Tras el encuentro, el grupo se unió más. La experiencia cercana a la muerte los obligó a confiar entre ellos de maneras que antes no habían hecho. Mike, quien había cuestionado el liderazgo de David, empezó a confiar en sus decisiones. Emily se encargó de racionar las provisiones restantes, mientras Sarah utilizaba su conocimiento del terreno para ayudar a orientarse. Días después finalmente encontraron un sendero conocido que los llevó de regreso a la civilización. Aunque su aventura había sido aterradora, también les enseñó valiosas lecciones sobre confianza, trabajo en equipo y supervivencia. El oso había puesto a prueba no solo su fuerza física, sino también su vínculo como amigos. Llevaban consigo un entendimiento más profundo de sí mismos y del poder de la naturaleza. El 15 de junio de 2024, Emily Johnson, una fotógrafa de vida silvestre en ascenso, buscaba capturar la imagen perfecta de un raro oso grizzly en el Parque Nacional Glacier en Montana. Desde niña, sentía fascinación por la naturaleza y los animales. Creció en un pequeño pueblo rodeado de bosques y pasaba los fines de semana explorando y aprendiendo sobre la fauna local. Su pasión por la fotografía surgió cuando recibió su primera cámara, un regalo de su abuelo. En sus veintitantos, se dedicaba a la fotografía de vida silvestre. Creía que cada foto contaba una historia y quería que sus imágenes generaran conciencia sobre la conservación de la fauna, pero le costaba ganar reconocimiento en un campo tan competitivo. La oportunidad de fotografiar a un oso grizzly en su hábitat natural era algo que no podía desaprovechar.
Una toma impresionante de esa poderosa criatura podría darle el impulso necesario para mostrar su trabajo. Estudió el comportamiento de los osos grizzly de forma exhaustiva. Leyó libros, vio documentales y pasó tiempo observándolos desde una distancia segura, pero su entusiasmo a veces la llevaba a ignorar las normas. Muchos fotógrafos experimentados advertían que no se debía acercar demasiado a los osos, pues estos podían volverse impredecibles y agresivos si se sentían amenazados, pero el deseo de capturar la foto perfecta nublaba su juicio y se obsesionaba con acercarse más. Mientras se internaba en el Parque Nacional Glacier, la vegetación y las montañas la rodeaban. Sentía una emoción intensa al imaginar las increíbles tomas que podría obtener. El parque era famoso por sus paisajes y su fauna, pero también era hogar de osos grizzly, conocidos por defender su territorio ferozmente. Emily se sentía invencible con su cámara en mano, decidida a superar límites por su arte. Caminaba por un sendero solitario, su corazón latiendo de emoción y anticipación. Le habían informado sobre la presencia de una madre osa y sus crías en la zona, y estaba decidida a capturar el momento. Avanzaba en silencio entre la maleza, con su cámara lista, ignorando las advertencias que resonaban en su mente sobre los peligros de acercarse demasiado. Al doblar una curva, Emily vio a la familia de osos alimentándose en un claro. La escena le quitó el aliento. La madre era una criatura majestuosa, su grueso pelaje brillando al sol mientras comía bayas. El corazón de Emily se aceleró y avanzó con cámara en mano. Se acercaba demasiado, invadiendo el espacio de la osa. De pronto alzó la cabeza, olfateando el aire. Emily sintió una oleada de pánico al darse cuenta de que el oso la había notado. En ese instante, los instintos protectores de la osa se activaron y corrió hacia Emily. El mundo a su alrededor parecía congelarse mientras la adrenalina inundaba su cuerpo. La emoción de la caza se convirtió en terror puro cuando Emily dejó caer la cámara y retrocedió. A medida que la osa se acercaba, su mente le gritaba que corriera. El suelo era irregular bajo sus pies y tropezaba al retroceder, levantando los brazos para protegerse. El oso era enorme y acortaba la distancia. Recordaba que hacerse la muerta podría ayudar en encuentros con osos, pero el animal estaba demasiado cerca para decidir. En cambio, giró y huyó entre la densa maleza, empujando ramas y follaje. La adrenalina la hacía moverse torpemente, pero no tenía otra opción que seguir corriendo. El sonido de las poderosas pisadas del oso detrás de ella la impulsaba a moverse más rápido de lo que creía posible. Podía oír los gruñidos del oso y su respiración pesada llenando el aire. El único objetivo de Emily era crear distancia entre ella y la criatura. Al adentrarse en el bosque, miró hacia atrás y aún la perseguía. Parecía impulsado por un instinto primario de proteger su territorio. Emily sentía el miedo apoderarse de su corazón, pero una pequeña voz en su mente la instaba a mantenerse concentrada y buscar una forma de escapar. Mientras corría entre los árboles, Emily divisó un gran tronco caído más adelante. Parecía un buen lugar para esconderse, así que se lanzó detrás de él, esperando que el oso perdiera interés. Se presionó contra la tierra fría, respirando con dificultad mientras escuchaba cualquier señal del oso. Los gruñidos se desvanecieron por un momento y contuvo el aliento, rezando para que el oso se marchara. Momentos después, lo oyó acercarse de nuevo. El oso estaba cerca y su respiración pesada resonando en el bosque. Emily miró desde detrás del tronco y lo vio olfateando el suelo. El tiempo parecía detenerse mientras ella se agachaba aterrada de ser descubierta. Finalmente, el oso se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Sintió una ola de alivio, pero sabía que el peligro no había pasado. El encuentro la había sacudido profundamente. Había entrado en el territorio del oso sin respeto y ahora pagaba el precio. Después de unos minutos de silencio, Emily respiró hondo y evaluó su situación. Su cámara había quedado atrás, probablemente perdida cuando huyó. El sueño de capturar la foto perfecta ahora era eclipsado por su deseo de sobrevivir. Necesitaba reagruparse y encontrar una forma de regresar a salvo. Emily regresó al sendero, desandando sus pasos mientras se mantenía alerta por si el oso reaparecía. A medida que caminaba, reflexionaba sobre su temeraria persecución del oso. La emoción de acercarse había nublado su juicio y ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Finalmente, llegó a una zona conocida cerca del inicio del sendero.
Sintió un gran alivio al estar a salvo, aunque acompañado de una profunda vergüenza. Había entrado en la naturaleza sin respetar los límites entre los humanos y la vida silvestre. El encuentro con el oso le había abierto los ojos a los peligros de su obsesión. Después de esta experiencia traumática, Emily se propuso cambiar su enfoque hacia la fotografía de vida silvestre. Comprendió que capturar la belleza de la naturaleza no valía arriesgar su vida ni la de los animales que buscaba fotografiar. Supo que debía priorizar el respeto por la fauna y sus hábitats, enfocándose en entender y protegerlos en lugar de solo obtener la foto perfecta. El 5 de julio de 2024, la familia Thompson llegó a su cabaña junto al lago en las hermosas cascadas del norte, en el estado de Washington. Después de años de distanciamiento, esperaban que pasar el verano juntos ayudara a sanar sus relaciones rotas. La cabaña, rodeada de altos pinos y con vistas a un lago sereno, había sido una escapatoria apreciada para la familia, llena de risas y buenos recuerdos. Era un recordatorio de la distancia que se había creado entre ellos con los años. La familia estaba compuesta por 5 miembros. Primero estaba Tom, el padre, un hombre trabajador de finales de los 40 que había dedicado la mayor parte de su vida a su carrera. Siempre había sido el proveedor, pero al hacerlo había descuidado las necesidades emocionales de su familia. Tom esperaba que este viaje ayudara a reunirlos, pero no sabía cómo abordar los problemas que existían entre ellos. Luego estaba Lisa, la esposa de Tom, quien había sido el ancla emocional de la familia. A principios de los 40, Lisa era cariñosa y amable, pero a menudo se sentía poco apreciada. Había sacrificado mucho por su familia y el peso de sus conflictos no resueltos pesaba sobre su corazón. Se sentía temerosa de abordar el pasado. Su hijo mayor, Matt, tenía 20 y tantos años y había estado luchando por encontrar su lugar en el mundo. Recientemente se había graduado de la universidad, pero no estaba seguro de su futuro. Su relación con su familia había sido tensa debido a su tendencia a mantenerse en su mundo y evitar conversaciones difíciles. Jake solo tenía 12 años. A menudo se sentía opacado por su hermano mayor. A Jake le encantaba explorar al aire libre, pescar y estar en la naturaleza, y estaba emocionado por pasar tiempo en la cabaña. Su inocencia y entusiasmo eran un rayo de sol para la familia, pero también lo hacían ajeno a las tensiones subyacentes entre sus padres y su hermano. Finalmente estaba Sarah, que tenía 16 años. Se había vuelto distante y rebelde en los últimos años, a menudo chocando con sus padres debido a su deseo de independencia. La relación de Sarah con su familia era complicada. Anhelaba conexión, pero a menudo los apartaba. El verano en la cabaña era una oportunidad para reconectar, pero también dudaba en bajar la guardia. El primer día en la cabaña, la familia decidió ir a pescar al lago cercano. El clima estaba cálido y el sol brillaba en el agua. Mientras preparaban su equipo de pesca, Tom intentaba conversar con la familia, esperando romper el hielo, pero la tensión era palpable y les costaba comunicarse. Jake rápidamente se alejó por la orilla, buscando el lugar perfecto. A medida que avanzaba el día, quedó cautivado por la belleza del paisaje que lo rodeaba. Siguió la costa, admirando las flores silvestres y el sonido de los pájaros cantando. Pero a medida que se adentraba más en el bosque, perdió la noción del tiempo y la distancia. No se dio cuenta de lo lejos que había ido hasta que se encontró con un oso grizzly. El miedo lo invadió mientras permanecía inmóvil, dándose cuenta de que estaba frente a un poderoso depredador. El oso grizzly, buscando comida, notó a Jake y se giró hacia él. Sintiendo la amenaza, dejó escapar un gruñido profundo y Jake giró para correr. Pero tropezó y cayó, y el oso fue hacia él. El grito de Jake resonó, enviando terror a través de la familia Thompson. Tom y Lisa corrieron hacia los árboles, sus corazones latiendo rápidamente. El rugido del oso fue seguido por los gritos aterrados de Jake, y la familia se enfrentó de repente a la dura realidad de la supervivencia en la naturaleza. Mientras corrían a través de la maleza densa, la adrenalina de Tom y Lisa aumentó. El pensamiento de su hijo menor en peligro los llenó de terror, y cada segundo se sentía como una eternidad. Cuando irrumpieron en un claro, vieron al oso parado a unos pocos pies de Jake, quien estaba tirado en el suelo. El oso olfateaba el aire, con sus ojos oscuros fijos en Jake. Tom sintió una ola de pánico, pero sabía que debía actuar para proteger a su hijo. Agarró una rama cercana y la agitó en el aire,
Intentando llamar la atención del oso, gritó y vociferó con la esperanza de asustar al animal. Lisa se unió a él instando a Jake a moverse, pero el miedo lo mantenía congelado. En un repentino estallido de valentía, Lisa se acercó a Jake dejando que sus instintos tomaran el control. Se arrodilló junto a él y rápidamente evaluó sus heridas. Había logrado arrastrarse lejos del oso y solo tenía algunos rasguños en los brazos. Al ver a su madre, Jake se movió, aferrándose a su pierna en busca de consuelo. El oso dio un paso atrás, momentáneamente distraído. Tom aprovechó la oportunidad e instó a su familia a retroceder lentamente. Se movieron alejándose del oso, manteniendo los ojos fijos en él. El oso gruñó de nuevo percibiendo su movimiento, pero no los persiguió más. Una vez que llegaron al borde del claro, Tom hizo una señal para que la familia se agachara detrás de un árbol grande. Sus corazones aún palpitaban con fuerza y escucharon mientras el oso olfateaba alrededor. Finalmente perdió el interés y se retiró al bosque. La familia tomó un momento para calmarse. El encuentro aterrador los obligó a enfrentar los problemas subyacentes que tenían. El peligro los había unido, creando un raro momento de unidad. El ataque del oso sirvió como una llamada de atención, instándolos a enfrentar sus conflictos y trabajar juntos para sanar. El vínculo forjado en el miedo fue el inicio de un viaje hacia la renovación y la esperanza. El 10 de septiembre de 2024, una empresa de ecoturismo de lujo organizó una expedición para observar osos en las hermosas montañas rocosas de Colorado. El viaje fue promocionado como una oportunidad para que los turistas experimentaran la vida silvestre de cerca, mientras promovían prácticas sostenibles. La empresa se enorgullecía de ofrecer una experiencia educativa que respetaba tanto a los animales como sus hábitats. Los guías estaban decididos a garantizar la seguridad de todos. El grupo estaba compuesto por 10 turistas, cada uno con diferentes antecedentes y razones para unirse a la expedición. Primero estaba Alice, una maestra retirada de California, que siempre había soñado con ver osos en la naturaleza. Amaba la naturaleza y quería enseñarles a sus nietos la importancia de la conservación de la vida silvestre. Luego estaba Mark, un joven fotógrafo de vida silvestre de Nueva York, ansioso por capturar imágenes impresionantes de los osos. Había pasado años perfeccionando su oficio y estaba emocionado por la oportunidad de tomar fotos que inspiraran a otros. Después estaba Rebecca, una científica ambiental de Seattle, apasionada por las prácticas sostenibles. Esperaba aprender más sobre el comportamiento de los osos y contribuir a los esfuerzos de conservación. Junto a ella estaba Tom, un estudiante universitario de biología, fascinado por la vida silvestre y ansioso por ganar experiencia de primera mano. Siempre había querido ver un oso grizzly de cerca. El grupo también incluía a la familia Smith, Greg, su esposa y sus 2 hijos adolescentes Emma y Ryan. Estaban de vacaciones y veían el viaje como una manera emocionante de conectarse con la naturaleza. Emma era aspirante a veterinaria, tenía un interés especial por los animales, mientras que Ryan solo buscaba aventura. Finalmente estaba Julie, una bloguera de viajes de Texas que quería documentar su experiencia para sus seguidores. Los guías de la expedición eran profesionales experimentados. Jake era el guía principal y había trabajado en las montañas rocosas durante más de una década. Conocía bien a los osos y tenía un profundo respeto por su territorio. Su asistente Mia era bióloga de vida silvestre y había estudiado ampliamente el comportamiento de los osos. Prepararon al grupo para el viaje, enfatizando la importancia de mantenerse dentro de los límites seguros y respetar la vida silvestre. Mientras el grupo se adentraba en la naturaleza, el sol brillaba y la emoción llenaba el aire. El sendero serpenteaba entre pinos altos y flores silvestres vibrantes, llevándolos más profundo en las montañas. Era un malentendido sobre la ruta, los llevó a desviarse hacia un área restringida, un lugar al que Jake no había planeado que el grupo entrara. La tranquilidad del bosque fue rota por el sonido de arbustos moviéndose cerca. El grupo se detuvo cuando un enorme grizzly emergió de los árboles dominando el paisaje. Entonces el oso se agitó. El pánico se apoderó de los turistas cuando se dieron cuenta de que estaban en una situación peligrosa. El oso grizzly se puso de pie sobre sus patas traseras, observando al grupo, y dejó escapar un gruñido profundo y amenazante. El miedo los hizo agruparse instintivamente. Jake evaluó la situación, sabiendo que debían retroceder con calma, pero el oso ya había notado su presencia.
Cuando el oso cargó hacia ellos, la emoción del grupo se convirtió en terror. Buscaron a toda prisa un lugar seguro, pero la naturaleza impredecible de la vida salvaje convirtió su experiencia soñada en una lucha por sobrevivir. Jake dio instrucciones, instando al grupo a mantener la calma y retroceder lentamente. Mia sacó un bote de spray para osos de su cinturón y lo apuntó al oso que cargaba hacia ellos, con la esperanza de que lo disuadiera. Alice tropezó y cayó al suelo, causando un oleaje de miedo entre los demás. Se voltearon para ver si estaba bien, pero el movimiento repentino captó de nuevo la atención del oso. El oso se detuvo un momento, olfateó el aire y evaluó la situación. Jake gritó que todos se agruparan y se hicieran ver más grandes. Él y Mia se posicionaron frente al grupo, listos para usar el spray si era necesario. Mark levantó su cámara para capturar la dramática escena. Jake intervino recordándole que la seguridad era lo primero. Mark bajó la cámara, dándose cuenta de que ya no era una oportunidad para fotos, sino un momento de peligro de vida o muerte. Después de lo que pareció una eternidad, el oso dudó. Parecía incierto sobre su próximo movimiento. El grupo contuvo la respiración, esperando que perdiera interés. Finalmente comenzó a retroceder, alejándose antes de desaparecer de nuevo en los árboles. El grupo exhaló aliviado, aunque el impacto del encuentro aún perduraba. Una vez en un claro cercano, Jake evaluó el estado de todos. Alice tenía una rodilla raspada por su caída, pero por lo demás no estaba herida. El impacto emocional era evidente en los rostros de todos. Estaban enfrentándose a la realidad de su encuentro y las consecuencias de invadir el territorio del oso. Mia habló con el grupo sobre la importancia de comprender el comportamiento animal y respetar los límites de la vida silvestre. Explicó que el oso probablemente había sido provocado por su intrusión en su espacio. Esto desató una acalorada discusión entre los miembros del grupo, algunos creyendo que el ecoturismo debería ofrecer encuentros cercanos, mientras que otros argumentaron que habían cruzado una línea al entrar en el hogar del oso. Mientras reanudaban su camino, la experiencia los había cambiado. Se dieron cuenta de que el ecoturismo no solo era observar la naturaleza, sino también respetarla. El oso se convirtió en un símbolo de su propio crecimiento y entendimiento. Fue una lección aprendida, un recordatorio de que la naturaleza requiere tanto admiración como respeto. El 22 de agosto de 2024, la doctora Laura Bennett, una veterinaria de vida silvestre, recibió una llamada urgente de un pequeño pueblo montañés en Montana. Los habitantes del pueblo habían informado sobre un oso grizzly causando disturbios en su área. Laura había pasado la última década cuidando la vida silvestre, enfocándose en la rehabilitación y conservación. Su pasión por los animales comenzó en su infancia, cuando rescataba aves heridas y las curaba. Persiguió su sueño de ser veterinaria especializada en vida silvestre y había trabajado en varios parques nacionales, ganando experiencia invaluable. Laura era conocida por su compasión y compromiso con su trabajo. Sus colegas admiraban su capacidad para conectar con los animales y su determinación para encontrar soluciones, incluso en situaciones difíciles. La llamada del pequeño pueblo era un recordatorio claro de los conflictos que a menudo surgían entre la vida silvestre y las comunidades humanas. Los osos grizzly eran criaturas majestuosas, pero cuando se acercaban demasiado a los pueblos, el potencial de peligro aumentaba. La presencia del oso planteaba riesgos, pero Laura estaba decidida a ayudar. Mientras conducía por el pintoresco paisaje de las montañas rocosas, pensaba en el estado del oso. Estaba claro que el oso no solo se estaba desplazando, sino que estaba herido y actuaba por miedo y dolor. Laura había visto este comportamiento antes, a menudo resultado de un animal luchando por sobrevivir. Sabía que solo intentaba lidiar con su situación. Al llegar al pueblo, Laura fue recibida por los aldeanos ansiosos. Se reunieron para hablar sobre el oso y los disturbios que había causado. Laura escuchó atentamente mientras compartían sus preocupaciones, enfatizando la importancia de entender el comportamiento del oso. Mientras los aldeanos estaban preocupados por su seguridad, Laura también reconoció que un animal asustado podría comportarse de manera impredecible. Después de obtener la mayor cantidad de información posible, Laura salió en busca del oso. Siguió un rastro que llevaba al bosque cercano, donde se había visto al oso por última vez.
Los sonidos del bosque la rodeaban, las hojas crujientes, el canto distante de los pájaros y el crujir de las ramitas bajo sus pies. El aire estaba cargado de anticipación mientras buscaba cualquier señal del oso. Finalmente vio al oso acostado cerca de un matorral. Era grande y poderoso, pero sus movimientos eran lentos y forzados. Laura vio que el oso tenía una herida en su pierna, probablemente de una trampa o de un encuentro con humanos. Ver al animal herido despertó en ella un profundo sentido de compasión. Sabía que debía acercarse con cuidado, consciente de que el oso podría reaccionar agresivamente si se sentía amenazado. A medida que se acercaba, hablaba tratando de tranquilizar al oso. Su corazón latía, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Estaba sola con un oso grizzly herido y potencialmente agresivo. Su entrenamiento comenzó a activarse y se concentró en evaluar el estado del oso mientras mantenía la calma. El oso levantó la cabeza, sus ojos reflejando dolor y miedo, y Laura pudo ver el potencial de agresión oculto bajo la superficie. La tensión aumentaba mientras Laura se preparaba para tratar al oso, sabiendo que sus acciones no solo afectarían la vida del oso, sino también los sentimientos de los aldeanos. Si lograba curar al oso, este podría regresar a la naturaleza y evitar futuros conflictos, pero el fracaso podría significar una tragedia tanto para el oso como para la comunidad. Laura preparó su equipo, consciente de que cada movimiento debía ser lento y deliberado para no asustar al oso. Primero tomó el tranquilizante. Era esencial sedar al oso para tratar su herida con seguridad. Laura inyectó el tranquilizante en el hombro del oso, esperando que hiciera efecto rápidamente. A medida que los ojos del oso comenzaron a cerrarse, Laura sabía que debía actuar rápido. Se arrodilló junto al oso y examinó su herida. Su pierna estaba atrapada en una trampa rudimentaria. El metal se había clavado profundamente en su carne. Sintió tanto compasión por el oso como frustración por la negligencia que llevó a este momento. Limpió la herida. Debía actuar rápido pero con gentileza. El sedante no duraría mucho, y un oso herido aún podía ser impredecible. Justo cuando terminó de limpiar, el oso comenzó a moverse antes de lo esperado. Laura tomó una manta calmante y la envolvió alrededor del cuerpo, hablándole suavemente para tranquilizarlo. El oso se relajó por un momento, permitiéndole aplicar un vendaje y asegurarlo firmemente. Sabía que cada segundo contaba, tanto para la recuperación del oso como para evitar futuros conflictos con los aldeanos. Una vez terminado el vendaje, Laura dio un paso atrás para evaluar su trabajo. El oso permaneció quieto, pero pronto despertaría por completo. Le administró el antídoto al tranquilizante, observando cómo comenzaba a recuperar la conciencia lentamente. Mientras se movía, Laura se apartó preparada para observar su respuesta. El oso parpadeó y gradualmente se levantó. Parecía desorientado, pero parecía percatarse de que Laura no era una amenaza. Retrocedió al bosque, regresando a su hábitat natural. Laura esperaba que este momento iniciara conversaciones sobre mejores prácticas para manejar la vida silvestre y proteger sus hábitats. Salvar al oso significaba más que una vida. Representaba una oportunidad para la comprensión y la coexistencia entre los humanos y la vida silvestre.